¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el 12º podcast de mi canal. Ya tenemos micrófono nuevo gracias a mi mujer que me lo regaló. Ya espero que el audio se escuche mucho mejor, sobre todo esta temática de los podcasts. Y este podcast va a ser un estreno en aspectos de temáticas. Tengo videos de hacking y todo ese pedo, pero podcast es el primero que va a hablar sobre algo relacionado al hacking. Vamos a hablar de Jonathan James. Jonathan James es el primer adolescente en ir a la cárcel por el delito de hackeo. Pero ¿qué hizo este tipo? Este tipo lo que hizo fue hackear a la NASA. Ese eh, gran fantasía de todos los niños ratas, pues este chico lo hizo siendo un niño rata. Bueno, no era un niño rata, pero tenía 15 años cuando lo hizo. Entonces, en esa época cuando hace este hackeo, obviamente hackeó más instituciones. El delito de hacking no era como algo normal, o todavía no estaba, en Estados Unidos todavía no estaba como muy establecido qué se debe hacer con un menor de edad cuando hace este tipo de cosas. Este tipo nació en 1983, llegó a la cárcel en el año 2000. El hackeo los hizo por ahí del 99, más o menos entre junio y octubre del 99. Ya cuando nosotros estábamos con el de que se va a acabar el mundo en el 2000, este tipo ya estaba hackeando la NASA. Obviamente hackeó otras cosas y estuvo en el ojo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, este chico llamado Conrad, bueno, se autollamaba Conrad, en lugar de la O ponía un cero, era su nickname de hacker. Este chico lo que hacía era su hobby. Hackear para él era su hobby. O sea, él lo hacía por el típico yo puedo hacerlo porque yo puedo hacerlo. O sea, es decir, eran sus triunfos el hacerlo, no joder a alguien, sino él buscaba cómo lograr introducirse a sistemas. Sobre todo utilizaba una técnica de puerta trasera o backdoor, encontrando en los backdoor por medios de analizador de red o les llaman sniffer. Los sniffers vienen siendo track o hagan de cuenta que lo que hace es hacer un rastreo de toda la red, de todo lo que la topología, él está buscando la palabra, la topología de la red. Esto te sirve porque puedes encontrar puertas traseras. Las puertas traseras vienen siendo cuando tú te metes a un sistema, te brincas al autentificar. Imagínense que está un iniciar sesión, tú encuentras con un analizador de topografía de la red de una empresa, encuentras que hay una puerta trasera. Estas puertas traseras a veces son por vulnerabilidad del sistema o a veces son por que se dejaron ahí. Es decir, yo soy el programador y yo dejo una puerta trasera, a lo mejor para hacer business, para hacer desmadres. O a lo mejor por tener una llave maestra, ¿no? Por ejemplo, el cerrajero que trae su llave maestra. Por eso las puertas traseras a veces existen. Entonces este tipo regularmente lo que hacía era eso, buscar puertas traseras, encontrar esas puertas traseras y introducirse por ese medio. Este chico también tenemos que ponernos en la época cuando lo hacía. Estamos hablando de ya hace como 20 años. Sí, ya casi 20 años. Un chico de 15 años. Su padre era programador, por lo cual el chico pues tenía de alguna manera facilidad para aprender las cosas en aquel entonces. Ya que en aquel entonces, estamos hablando del año 99, el internet no era como ahorita, ¿no? Están no sé si han visto la página Space Jams, que creo que le hicieron en el 94, 95. Hagan de cuenta que todo el internet se veía así de horrible y obviamente no había mucha información. Sobre todo era lento, que querías descargar un video, pues era algo imposible. Fotos era algo posible, pero a medias, era muy lento. Entonces la información para aprender todo este tipo de cosas, pues obviamente no era tan fácil de obtener. Entonces, el año 99, entre el 29 y 30 de junio, Jonathan logra romper la seguridad de la NASA. Accede a 13 ordenadores. Lo interesante es que este chico entra por una puerta trasera, como les mencioné, a la NASA en el año 99. Y este chico lo que hace, roba software, código fuente, no solamente software, sino código fuente. Estaba valorado en 1.7 millones de dólares de aquel entonces. Obviamente con la inflación del dinero esto es mucho más a comparación de ahorita, ¿no? Entonces NASA cuando detecta que estaba robándose cosas,
se detienen, cierran sus sistemas por 21 días. Dicen, algo está raro, le hablan al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y dicen, algo no está bien. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos empieza a investigar esto junto con el FBI, porque era ya pérdidas, sobre todo es muy muy crítico, ¿no? No sé qué haya tenido sus equipos, información confidencial. Aparte, el código fuente no lo había mencionado, pero el código fuente es el que controlaba elementos de supervivencia de la Estación Espacial Internacional. Controlaba también la comunicación tierra-estación espacial. Entonces, si este chico tiene ese código de fuente y este chico se lo pasa a los rusos, bueno, en ese entonces ya los rusos creo que ya eran compas, pero se lo pasa, no sé, a los coreanos o a la competencia o al bajo mundo, podrían hacer un desmadre con la estación espacial. Entonces era algo muy crítico, más allá del dinero perdido. Obviamente a Estados Unidos no le importaba el dinero, le importaba la ridiculez de que un niño de 15 años, todavía no sabían que él los había robado, pero iba a ser todavía más ridiculizado, hubiera entrado a la NASA. Se había robado no solamente el software, sino código fuente, que está peor. Entonces Conrad, o Jonathan James, en este caso vamos a decirle Conrad. Conrad viene siendo el apodo, pero viene siendo algo como compañero en español. El compañero, el camarada, el compa, el compadre. Entonces, eh, él lo hace con el afán simplemente de diversión, ni siquiera lo hace por revender software, etcétera, ¿no? Entonces la NASA apaga todos sus sistemas 21 días y eso también obviamente les trae una pérdida, porque al final de cuentas el tiempo es dinero, ¿no? Refuerzan sus sistemas, pero entran ya a investigar qué es lo que está pasando. Todavía no saben que es un chavillo. Ya por ahí de agosto pasan 2 meses. Ya aparte este chavo ya se había metido a otras empresas como Bellsoft, el Centro de Vuelo Espacial Marshall y también algunos sistemas escolares de Alabama. Entonces el chico se divertía, ¿no? Se divertía en grande. Él no necesitaba Facebook ni esas pendejadas. El vato, el chavillo, tenía MySpace. En ese entonces MySpace, bueno, todavía no tenía, pero sí tuvo alguna vez este chavo MySpace. Entonces no le tocó la generación de Facebook y la de niños ratas completamente, porque van a ver más adelante por qué. Entonces, ya cuando vieron que estaba habiendo más hackeos, pudieron detectar que era la misma persona o el mismo equipo. Quizás ellos no sabían si era un equipo o una persona. Ya que cuando te metes a aspectos de la NASA, a nivel NASA, piensas que puede ser terrorismo, ¿no? Entonces, lo que fue la gota que derramó el vaso fue cuando este chico se metió a los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el Pentágono. O sea, no solamente se metió a la NASA, también se metió al Pentágono. Y aquí también, ¿qué es lo que hace este chico? Era la primera persona en la historia en haberse metido al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La primera persona. Obviamente ha habido otros. Después del año 2000 ha habido más. Pero este chico fue el primero y eso es de respeto. Sea por lo que sea, ¿no? Entonces, y ahora se pone serio el asunto. Ya empieza a haber una investigación completa, ¿no? Y este chico, ya cuando pasa el tiempo, o sea, me va a brincar un poquito, él dice que lo hizo de la manera como yo les comento. Instala un sniffer, de alguna manera instala el sniffer, saca el rastreo de la red, se mete a una puerta trasera, se mete a ciertas cuentas de usuarios. Esas cuentas de usuarios obviamente tienen intercambios de mensajes, llamadas, etcétera. Entonces, pues por todo ese tipo de información el chico pues va consiguiendo más cuentas de usuario ya para hacerlo como un usuario normal, ya no por la puerta trasera. Consigue demasiados documentos y entonces en lo que es en el Pentágono llegó a meterse a 10 ordenadores militares. Entonces, pasan meses. Todo esto lo hizo en agosto. Pasan meses, llega el año 2000, nos acabó el mundo, llega el 26 de enero del año 2000, entonces los agentes del Departamento de Defensa se dan cuenta junto con el FBI de dónde venían los ataques, ya sabían quién era, entonces
tienen una orden de, les dicen orden de saqueo a la casa de este chico. Entonces llegan y me lo agarran. Entonces ya lo agarran, pasa el juicio y en el año 2000, con 16 años ya, obviamente todo esto lo hizo con 15 años, se declara culpable. Pero aquí llega la problemática, culpable sí, pero es un menor, ¿qué hacemos con este chavo? No había como que algo muy drástico para que este chavo lo pudieran aprensar con lo que realmente valía el delito. Si este chavo hubiera sido un adulto, su sentencia dicen que pudo haber sido de 10 años en prisión. Pero como este chavo era menor, entonces quedó arrestado solamente creo que quedó arrestado domiciliario por 6 meses, o sea, una vasca. Y y aparte creo que ni siquiera alcanzó multa. Simplemente fue un arresto así como tipo tutelar aquí en México. Y no fue la gran cosa, ¿no? Por todo lo que había hecho. Obviamente esto lo hace una persona adulta y pues no se la acaba. Porque es algo crítico. Estás metiéndote al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, estás metiéndote a la NASA, no sé qué tanto robes. Y obviamente yo creo que lo que robó no fue... Yo creo en este chavo que no lo hizo por malicia, pero yo creo que la información que tenía, el poder que tenía, era algo más crítico que solamente dinero. Lo curioso es que también lo obligaron a escribir cartas de disculpa, tanto a la NASA como al Departamento de Defensa. No sé para qué, no sé qué sentido tiene, pero a veces el egocentrismo de las personas, ¿no? Cabe aclarar algo, este chavo, todos tenemos a veces por moda o por películas, series, el concepto de hacker, que es el que tipo que hace cosas maliciosas, ¿no? Y en sí, pues el término es cracker, ¿no? Cracker es más bien la persona que busca vulnerabilidades en los sistemas y los ataca de alguna manera. Este chico era un cracker. Ya hablar de hacker pues ya es algo de moda. Regularmente yo también uso ese término porque el término de hacker en sí es un programador que sabe hacer las cosas mágicamente, ¿no? O sea, es decir, sabe hacer cosas no tanto un programador, sino que un experto en informática que puede hacer cosas interesantes como un experto, o sea, digamos, puede hacer cosas, hace tareas en los sistemas operativos, puede poner seguridad en las redes, puede hacer software, en este caso los programadores. Para ese tipo de término de hacker se le aplica a las personas que hacen las cosas de una manera majestuosa, ¿no? Ya el término cracker es cuando es una persona que busca vulnerabilidades. Entonces, este chico era un cracker. Entonces, ¿qué es lo interesante? El chico lo hacía después ya que sale libre y todo ese pedo. El chico dice que lo hacía simplemente por trofeos. Es decir, ya yo ya hackeé la NASA, ya hackeé el Departamento de Defensa, ya hackeé unas pinches escuelillas pedorras. Y simplemente por el afán de decir yo lo hice. No está mal, no está bien, es algo subjetivo. El chico pues lo hizo y qué bueno, ¿no? Entonces el chico, ¿en qué programaba? El chico programaba en C, obviamente utilizaba sistemas operativos en Unix, no sé directamente qué distribución, pero el chico en sí todo esto lo hacía con el lenguaje de programación C. Quizás C++, pero en sí el chico decía que él sabía lenguaje de programación C. Lo conocía bien, quizá también por parte de su padre que es programador. Y bueno, pues quizá por ahí se le fue todo el conocimiento, ¿no? Entonces, ya el chico pasa el tiempo, cumple 18 años y se dan cuenta que el chico rompe con lo que le llaman el arresto domiciliario, la libertad condicional, ya que lo encontraron positivo de drogas, es decir, que se metía chingaderas, y fue detenido por el departamento de Marshalls de Estados Unidos. Entonces, ahora sí lo sentencian a 6 meses en un centro correccional juvenil de Alabama. Entonces, pasa el tiempo y el chico pues ya funda su empresa de seguridad informática, ¿no? Se quiere como que reformar, hacer las cosas bien y todo ese pedo. Pero pasa que hay un ataque en el 2007, el 17 de enero hay un ataque de hackeo a tarjetas de crédito. A millones de tarjetas de crédito se roban la información de muchos clientes. De una empresa llamada TJX,
y de algunas otras empresas grandes en Estados Unidos. Empresas que manejan muchísimo dinero. Entonces descubren que esto está relacionado con un hacker llamado Albert González. Albert González es un cubano, después ya le dedicaré un podcast porque también es interesante. Y cuando están investigando a este cubano, ven que él tiene relaciones con algunos otros hackers, entre ellos Jonathan James. Aquí comienza lo más interesante de este podcast. Porque como este nombre, Jonathan James, ya saben cómo es Estados Unidos, ¿no? Cuando ellos dicen, agarramos a alguien, buscan un chivo expiatorio, ¿no? Y sobre todo, pues el otro era cubano. Jonathan James ya era conocido en Estados Unidos. Sale el nombre a flote que tiene relación con Albert González. Obviamente Estados Unidos dice, ya tenemos nuestro chivo expiatorio. Van sobre Jonathan James. Jonathan James es buscado nuevamente. Le llegan a su casa. Y a pesar de que llegan a su casa, investigan tanto la casa de su novia, la de su hermano, llegan, investigan todo, no encuentran relación que él haya tenido con el ataque de este nuevo hackeo en el 2007. Simplemente como que buscaban cómo culparlo, buscaban un chivo expiatorio. No pudieron culparlo. Entonces, lo que vieron y lo agarraron como pretexto fue que encontraron un arma de fuego. Pero la arma de fuego era comprada legalmente, entonces no pudieron hacer nada. Pero lo interesante es que encontraron también una carta de suicidio. Obviamente era una carta de suicidio que no se había cumplido, ya que James seguía vivo. Entonces ya habían detectado que este chavo tenía pedos, o más bien encontraron, aquí hay dos explicaciones, quizá no que sean las únicas, pero que pueden dar al final de este chavo, ¿no? Más adelante. Una es de que esto pudo haber sido planeado, es decir, tanto la carta de suicidio a lo mejor no existía, o esto sí fue así y el chavo tenía depresión y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el 18 de mayo del 2008, Jonathan se suicida. 25 años, estaba en la ducha y tenía un balazo en la cabeza. Aquí rápidamente, pues el chavo eh, ¿cómo se puede? Le dan a entender con lo anterior dicho de la carta, de que ya era depresión y pues se suicidó, pero bueno, hablamos de que era alguien que estaba siendo culpado, pero no le encontraron pruebas, simplemente tenía una relación con el hacker cubano del último robo de tarjetas. Él ya había cumplido su sentencia, su intento de sentencia de lo que hizo a los 15 años, entonces ya era de alguna manera libre, ¿no? Lo quisieron culpar del nuevo hackeo como chivo expiatorio. Yo lo veo como un chivo expiatorio, a mejor no lo sé. Pero este chavo se suicida, 2008, 25 años. Las investigaciones, tengo entendido que aún siguen. Entonces, hace poco, el padre saca la carta de suicidio, la carta de suicidio, la real ya, la que él sí dejó una carta de suicidio, dejó las contraseñas de su cuenta de PayPal y de MySpace antes de matarse. No sé si fue suicidio, no sé si lo suicidaron, eso yo lo dejo al criterio de ustedes. Pero es raro, ¿no? La carta dice lo siguiente: no tengo fe en el sistema de justicia. Tal vez mis acciones de hoy y esta carta enviarán un fuerte mensaje al público. De cualquier manera, he perdido el control sobre esta situación y esta es mi única manera de recuperarlo. Ahora, honestamente, no tengo nada que ver con TJX, refiriéndose, esto no es de la carta, refiriéndose al hackeo de las tarjetas. Continúo con la carta. Es que pensé que se me había cortado la transmisión. Bien, continúo con la carta. A pesar del hecho de que Chris Scott y Albert González, los dos hackers que están implicados, son los hackers más peligrosos y destructivos que los federales hayan capturado jamás, yo soy un objetivo mucho más jugoso para la opinión pública que dos idiotas al azar. Así es la vida. Recuerden,
No se trata de lo que ustedes ganen o pierdan, se trata de lo que yo gano o pierdo al estar sentado en una prisión por 20, 10 o incluso 5 años por un crimen que no cometí. Esta no es mi forma de ganar, por ello prefiero morir libre. Se suicida, 2008, escribe esta carta, dando a entender que él se proclamaba inocente, no tenía nada que ver, no encontraron de hecho relación él que tuviera con este último robo. Entonces es lo raro, ¿no? El padre al final de cuentas ya ahorita está en silencio porque las investigaciones siguen. Esta carta es sacada por su padre Robert James, el programador que les mencionaba. Entonces, lo raro de este tipo de cosas es que no es el único hacker que se ha suicidado. Yo lo dejo a su criterio. Jonathan James, respeto para esa persona. Logró algo grande y obviamente todo esto sirve para que todos los que estamos relacionados a esta materia de la informática o computación, pues veamos los grandes logros que han hecho algunas personas. Yo soy Héctor de León, si les gustó este podcast, denle me gusta y nos vemos pronto. Hasta luego.